Bueno, ahí está, ingresamos a este bloque que estábamos esperando para tener un contacto. Nos espera y esperemos que la plataforma responda el presidente del Consejo General de Médicos de España. En España está, ellos con el otoño, ¿no? En el ingreso del otoño. Serafín Romero Aguirre. Hola, doctor, qué gusto. El doctor Mauricio Esquinazzi y Raúl Martínez los saludamos. ¿Cómo le va? Encantado de volver a compartir espacio y tiempo con mi querido compañero y hermano y también en este programa. Y aquí estamos en plena tarea ante la pandemia, que fue lo que estuvimos hablando en la anterior ocasión. Doctor, ¿se vienen medidas más drásticas? Veía un titular en algún diario, no recuerdo cuál, de España hoy en internet, que hay estado de alarma en Madrid. Sí, bueno, los acontecimientos en relación a la evolución de la pandemia de la COVID-19 en España se encuentran en una situación ya de altísima preocupación. Hemos tenido algún debate que ha estado también algo contaminado con el entorno político sobre qué medidas debería tomar Madrid. Hoy puedo adelantar, ha sido la reunión, se ha cerrado hace escasamente unos minutos, que la reunión del Ministerio con las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad de la asistencia sanitaria está planteando un escenario en 4 grados donde también se contempla la posibilidad de toque de queda la mayoría de las comunidades por el alto índice de casos. ¿Le llaman así, toque de queda, Serafín, o es bueno, confinamiento nocturno, leía por ahí, ¿no? Exacto, yo creo que es un problema de conceptos y también en España es un problema también de concepto jurídico, ¿no? El confinamiento es una medida que abarca, no tiene espacio horario y es prácticamente lo que tuvimos en marzo y abril, donde prácticamente el confinamiento era de todo el día. El toque de queda se establece cuando hay un horario específico de reducción de la movilidad prácticamente al cero y que se está planteando que en España sea sobre las 10, 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto equivaldría a lo que conocemos, ¿no? Como toque de queda, donde nadie debe de estar en la calle, salvo que tenga un motivo justificado para estarlo. En el confinamiento nadie tiene que estar por la calle, salvo que haya un motivo en cualquier hora del día, ¿no? Esta es la diferencia. Y en aspectos jurídicos, para poder aplicar en España un toque de queda o un confinamiento por parte de una comunidad autónoma, se necesita que sea a nivel de país a través de una denominación que se llama estado de alarma, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, casi como lo tienen países vecinos. Francia lo tiene desde las 10 de la noche, Alemania igual, y bueno, entrará España en lo mismo. Sí. Mauricio. Serafín, ¿qué interpretación le dan ustedes a este tipo de rebrote que ha pasado en España? ¿Qué acontecimientos, qué sucedió como para tener este rebrote? Si es un rebrote, ¿cómo lo interpretan ustedes? Sí, estamos viendo todavía la pandemia con una visión de 6-7 meses de evolución, ¿no? Aquí ya se está definiendo que estamos en la segunda ola, ¿no? Parece que tuvimos una ola importante donde el confinamiento, y en este caso la palabra confinamiento significa que nos tuvimos que meter todos para adentro, salvo los servicios esenciales, durante unos 2 meses y medio, casi 3, y después se fue abriendo poquito a poco. Trajo un periodo que hemos estado con casos muy por debajo, diríamos, de las cifras que internacionalmente se están dando, por bastante debajo de 50 por 100.000, y que ha permitido que hayamos vuelto a una normalidad que excesivamente pensamos que fue excesivamente alegre, ¿no? Fue alegre porque aquí coincidió este periodo con el verano. España es un país eminentemente turístico, que tiene una economía que se basa mucho en el turismo y permitió que por una parte ese sector pues abriera espacio para recuperar la parte económica que venía perdiéndose. Después España, y esto va en nuestro carácter, creo que lo pudimos comentar, somos personas que la relación social se hace de una forma, diríamos, afectiva, ¿no? Por ahí os circula lo llamamos como una especie de chiste en Suiza, que estaban deseando que volver a un estado en que le permitieran no tener que tener un número de personas por encima de 5, ¿no? Ahora estaban preocupados porque estaban por debajo. Nuestros encuentro familiar y social después de este primer periodo fue amplio. Y después tuvimos unos sectores que fueron especialmente
también propicios a los casos es el sector agrario, porque aquí había una parte de recogida en el mes de junio y julio, recogida de fruta, recogida de algunos productos del campo, donde también tenemos un porcentaje de personal que viene de otros países, especialmente de Marruecos y de otros países, que también ahí hubo unas fuentes de contagio, y hemos tenido algunos comportamientos por parte especialmente de la juventud que no nos han gustado, especialmente en relación al ocio nocturno, ¿no? Al final el gran problema es que el virus seguía con nosotros y que posiblemente esto haya hecho que lo que esperábamos para octubre en España se ha empezado ya a vivir desde el mes de septiembre, ¿no? Ahora estamos, diríamos, en unas cifras muy preocupantes, estábamos en unas cifras que nos va a llevar, como ha hecho, curiosamente, también había que preguntar qué ha pasado en Francia o qué ha pasado en Alemania. Nosotros hemos cogido un récord que no es el más propio, tenemos más casos que ninguno de ellos, pero el virus está ya en todo sitio en Europa, ¿no? Efectivamente nosotros lo hemos abarcado pues, por una serie de condicionantes, pero efectivamente el gran condicionante es que hemos vuelto a cierta normalidad y el virus seguía con nosotros. Ni el calor del verano en España ha contribuido para que esto disminuyera, con lo cual este es un virus que parece que no es estacional. Deberemos reflexionar nosotros como país porque estamos entrando a una época de calor. Nos parecemos bastante lo que contaba Serafín, el abrazo, el afecto, el contacto, el reunirse, el juntarse, y nos podría pasar lo mismo, ¿no? Seguro. Si no tomamos los recaudos del caso. Serafín, acá en nuestro país ahora se está viendo que en el interior de nuestro país se están dando casos que antes estaban bastante indemnes. ¿Está pasando lo mismo en España? Porque no es esto atributo solamente de Barcelona y Madrid, que son tal vez las más populosas. ¿Cómo está Córdoba? ¿Cómo está Murcia? ¿Cómo está Granada? ¿Cómo está el resto del país? Bueno, pues yo creo que efectivamente es que la situación o la foto es totalmente diferente. No tenemos la misma foto de a lo que nos enfrentamos, vamos a llamarle final de febrero, primeros de marzo y abril, donde lo que nos estábamos enfrentando fue a un escenario totalmente diferente al de ahora, ¿no? Teníamos una altísima ocupación hospitalaria con muchos casos en personas mayores, etcétera, que daban una foto diferente. Y después pusimos en marcha un mecanismo que hasta la fecha no hemos hecho y que permitió que algunas comunidades sufrieran menos, ¿no? Hacía referencia a algunas ciudades del sur, como Granada. Granada es la primera ciudad de Andalucía que a día de hoy va a entrar en toque de queda. Y en aquel momento tuvo casos, pero no llegó a Andalucía. Ahora mismo ya hay 3 ciudades más que se van a sumar, como es Jaén, Córdoba, que hacía referencia también a ella, y Sevilla, ¿no? Luego otras comunidades autónomas como Murcia, e inclusive como Asturias, las limítrofes no estaban muy afectadas. ¿Qué ocurre ahora? Que ya el mapa está igual en todo sitio, ¿no? Diríamos que ahora mismo diagnosticamos más que en aquella fecha y sobre todo diagnosticamos más a los asintomáticos y a los casos de contacto, pero ahora mismo ya los diagnosticamos en todo sitio. El confinamiento lo que sirvió en aquel momento fue para que el virus no se extendiera, porque se cortó totalmente la movilidad entre comunidades, ¿no? Se cortó la comunidad de Madrid hacia afuera, o de Cataluña, o de las comunidades más afectadas, y se puso a todo el personal en sus casas, ¿no? Ahora no estamos en confinamiento, ahora estamos en la calle, sigue habiendo reuniones familiares y sociales, aunque están restringidas en horario, y ahora mismo ya hay casos en todo el país, ¿no? Esto está ocurriendo también en Europa exactamente igual, ¿eh? ¿Tienen conciencia, consideran que España tiene verdadera conciencia de la protección, de la distancia, en estas reuniones, digo, del barbijo, de la higiene de las manos? ¿Es así? Sí, a veces tenemos una tendencia de alguna forma a meter en la responsabilidad individual de cada uno la situación. Yo creo que efectivamente hay, ante el virus a día de hoy, en España y en el mundo, lo que sí hemos avanzado es en el manejo hospitalario, en el diagnóstico precoz, inclusive en la utilización de algunos medicamentos que están haciendo que disminuya el número de casos graves, ¿no? Especialmente la utilización de corticoides para evitar la inmensa reacción inflamatoria, especialmente pulmonar, que se produce, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la población en términos generales ha asumido el tema de la mascarilla de forma importante, el tema de la distancia. Eso no quita que veamos comportamientos, volvemos a comentar, que no nos gusta, pero hay un comportamiento importante por parte de la población. Lo que pasa es que, volvemos a comentar, el virus vive con nosotros, ¿eh? Es prácticamente muy complicado que no haya este tipo de circunstancias. Estamos intentando mandar ese mensaje de responsabilidad,
pero lo que tenemos que asumir ahora mismo, y en esto quizás desde el punto de vista sanitario hemos retrasado un poquito, y yo les animo a, por favor, que estén prestos. Es muy importante en esta fase que ahora se pueden enfrentar, es que haya un diagnóstico precoz. Y hay un escenario básico para hacerlo, que es la atención primaria, que le llamamos en España, la medicina más cercana y el entorno de salud pública. Hay que hacer muchos diagnósticos precoz para aislar a tiempo y para cortar las cadenas con los casos y con los contactos. En esto se han hecho esfuerzos en España, pero creemos que se deberían de haber hecho un poquito más. Esto es una parte del debe, especialmente en el campo del desarrollo de la atención primaria de salud, el primer contacto que tienen los ciudadanos con los servicios sanitarios. Doctor, ¿y está respondiendo el sistema de salud español a esto? Volvemos otra vez en una foto diferente. Ahora mismo nos ha acogido con un entorno hospitalario y con un entorno de recursos de UCI bastante mejor que nos cogió la otra época. Era impensable y nadie podía ni imaginar, en esto, pues nadie había planteado un escenario igual. Nosotros en comunidades autónomas y concretamente en la ciudad de Madrid, en las unidades de cuidado intensivo, se elevaron por encima de 6 veces el número, e inclusive con reconversión de otros servicios hospitalarios a propias unidades de cuidados intensivos. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo tenemos un número mayor de unidades de cuidados intensivos, tenemos circuitos especialmente más preparados para afrontar, inclusive en el abordaje diagnóstico y terapéutico, con servicios y espacios hospitalarios preparados para atender, cosa que nos cogió en marzo sin ninguna preparación. Diríamos que el escenario hospitalario y de unidades de cuidado intensivo, que es una medida básica para medir la situación de alerta, está mejor y está respondiendo mejor a lo que nos cogió en marzo. Si nos hubiera cogido con las mismas circunstancias, ya estaríamos con la misma foto de marzo. Dos cosas pequeñitas para cerrar, doctor Mauricio. Sí, Serafín. ¿Cómo anda? Danos una esperanza. ¿Cómo anda la letalidad? ¿Cómo anda el índice de letalidad? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Vos ves, sos más optimista con respecto al tema del daño que está provocando el COVID, sobre todo en los mayores? Sí, partiendo de la base, y lo sabes además, porque como colega a nosotros nos está doliendo especialmente. Nos preocupa hablar de número porque cada número es una persona, ¿no? Y tenemos una cifra realmente triste, ¿no? A día de hoy. La suma oficial de casos de muerto en España desde el comienzo de la pandemia por diagnósticos con PCR es de 35.000 personas, ¿no? Los datos que tiene, diríamos, el Instituto Nacional de Estadística es uno junto con también el Instituto Carlos III, el que nos mide la mortalidad y hace estudios y presenta estudios anuales de cómo se muere o de qué se muere en España, ¿no? Los datos que tenemos por encima de las medias de los 2 últimos años están en 57.000 muertes más en este año que las que hemos tenido en los 2 últimos años. Porque todos somos conscientes de que algunas de estas muertes que se han producido no tenían un diagnóstico de PCR y se han producido en la casa o en una institución cerrada para mayores, etcétera, ¿no? Dicho esto, tenemos todavía unas cifras de mortalidad pues que se alejan de las que tuvimos en el mayor pico de los meses de abril y de final de marzo, ¿no? Aún así, estamos hablando ya de unas cifras muy preocupantes, porque hemos anotado casi en el último día 250 muertes. Y esto es una cifra que nos preocupa ya porque, hombre, que nos queda por delante en los próximos días, posiblemente lleguemos a algo parecido, ¿no? Así que ya me gustaría dar un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que por favor aprovechemos unos y otros estas medidas que podemos hacer, y habrá que contar, ahora que estáis en unas cifras bajas, que hay que seguir siendo afectivos, pero con distancia, que hay que potenciar la atención primaria, el diagnóstico precoz y la salud pública, y que a fecha de hoy ojalá lleguen a tiempo. No hay ninguna medida terapéutica ni una vacuna que podamos ahora plantear un escenario de mejora, salvo estas medidas que hay que potenciar, ¿no? Yo creo que el mensaje de la profesión médica en España y en todo el mundo es que tenemos que esmerar esa responsabilidad de todos, de que hay que evitar llegar a ese contagio, ¿no? Doctor, con los protocolos del caso le mandamos un enorme abrazo. Dejemos la puerta abierta para poder molestarlo nuevamente. Es muy generoso en prestarnos este ratito, este tiempo, y a nosotros nos sirve mucho escucharlo. Le mando un abrazo, Mauricio. Un abrazo enorme, Serafín. Cuídate, que tenemos que seguir bregando por la salud de todos. Tenemos que seguirnos, tenemos que echar una mano. Esta semana, como sabes, era la semana de la Asociación Médica Mundial en Córdoba, ¿no? Hemos tenido que hacerla virtual
semana que viene, y ahí vamos a hacer un reconocimiento precisamente, y quiero aquí romper una lanza a todos los compañeros y compañeras que han perdido su vida, ¿no? Que son pues miles de ellos en todo el mundo, ¿no? Así que un abrazo fuerte y siempre a vuestra disposición. Gracias, Serafín, un fuerte abrazo, muchas gracias. El doctor Serafín Romero Aguit, presidente de los Colegios Médicos de España. Obviamente clarísimo. Nuestro más sentido homenaje a todos los por que supuesto. lamentablemente están perdiendo la vida. Con la gente de San Juan de Dios vamos a venir a la región, estamos después de esta pausa. Gracias. Y esperemos que lo de San Juan de Dios esté con nosotros.